Buenas tardes. Continuamos con este último día de presentaciones del Seminario de Fuentes y Prácticas del Doctorado en Música de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos a Leonardo Rivera Hernández, que nos va a presentar un tema muy importante asociado con un instrumento también muy importante en su época, del cual se habla poco en estos tiempos, ¿no? La guitarra renacentista o guitarra. Así que adelante, Leo, todo tuyo. Hola a todos, buenas tardes. Yo elegí como tema la guitarra renacentista y he titulado esta breve plática entre danzas cortesanas, historia, repertorio e interpretación de la guitarra renacentista. Este instrumento surge en Europa en el siglo XVI y fue realmente un instrumento, por lo que estuve investigando, muy famoso. Fue un instrumento muy popular, sobre todo en España en cuanto a música popular. Y es conocida como guitarra en España, espero no pronunciarlo mal, guitarra en italiano, guitar en francés y guitar en alemán. ¿Cuáles eran las características de este instrumento? Es un instrumento pequeño, que podemos darle una forma de 8, características de cuerdas, de 4 órdenes, y en algunos lugares le decían guitarrilla de 7 cuerdas. ¿Por qué? Porque uno de estos 4 órdenes era simple, es decir, de una sola cuerda, y los siguientes 3 órdenes eran de cuerdas dobles, afinados casi siempre al unísono, excepto el cuarto orden que se afinaba en octava y que eso nos daba una afinación que se conoce como afinación reentrante. Pero bueno, más adelante voy a comentar, a tocar cómo eran estas afinaciones, porque va a haber 2 tipos de afinación, que va a ser el temple nuevo y el temple viejo. Bueno, esta es una réplica de un instrumento. Hasta la fecha no hay datos de que se mantenga o de que exista un instrumento original que se haya mantenido de la época. Todo lo que hay son réplicas y estas casi siempre basadas a través de iconografías. Y este no es el caso, esta es una réplica que parte de la imagen en un tratado que fue en el primer libro de canciones de Gallardas y de Pavanas, que se editó en 1552. Y en la siguiente diapositiva, esta es la portada del tratado impreso, y esta es de donde se parten para hacer esta réplica. Bien, como mencioné, sobre todo en España, la guitarra renacentista gozó de mucha popularidad. Y bueno, se encuentra eh, en los escritos, por ejemplo, de Miguel de Cervantes Saavedra, en uno que es La guarda cuidadosa, donde describe que es un barbero con sus oficiales o sus ayudantes amenizando los desposorios, es decir, las bodas, al son de sus guitarras y cantando romanzas. Y en el estribillo de este texto cita que más vale el peor concierto con ellas que no el divorcio mejor. Es decir, pues mejor aquí te amenizamos un poquito mal, pero esto te ayuda a que no te vayas a divorciar, ¿no? Bueno, también en otro escrito que se llama La Cueva de Salamanca, pues finaliza con el canto de un romance cantado por un sacristán, ayudado por otro barbero, y se acompañaban con sendas guitarras. El musicólogo Miguel Querol Galbadá menciona en su libro La música en las obras cervantinas, eh, que es tanto el número de veces que Cervantes menciona la guitarra, que eso está en relación directa con la popularidad que gozó este instrumento. Él menciona también en su libro que si extrajéramos todos estos pequeños textos al azar, donde se menciona la guitarra, el número de páginas sería notablemente considerable. Y bueno, como menciono, la guitarra aquí era como de carácter popular, hasta pues como entonces no era un instrumento del todo que perteneciera a la corte,
En este momento pues estaba desarrollando ya como obras de polifonía y la guitarra estaba como con un carácter más rasgueado, más de acompañamiento vocal. Y en el artículo que se llama Un recorrido pedagógico a través de la guitarra renacentista, que escribe Francisco Javier Rusmata, voy a permitir leer una cita de él, en el cual, bueno, como les comento, la guitarra, pues era más como de carácter popular, no jugaba en las ligas cortesanas aún. Y él dice lo siguiente: nuestra guitarrilla seguía aquí en la vieja Europa, esperando su oportunidad. Se encontraba inmersa en un mundo musical muy distinto al suyo. La magia de la voz transformada en polifonía era lo que reinaba en los ambientes musicales y cortesanos de la época. Era la música viva del momento. Sin embargo, la guitarra intentaba conectar con ella, pero siempre fracasaba. La razón de su existencia continuó siendo su gente y su ambiente. Su sello de identidad era la música creada por y con el pueblo, estancada en un ambiente musical muy diferente a lo que acontecía en ese momento. Pero esto fue cambiando. Después llegamos, bueno, antes de avanzar, quiero ponerles un ejemplo de lo que pues, se suponía. Esta es como una readaptación de Emilio Villalba y la cantante que se hace llamar como La Décima Musa. Es una canción de Miguel de Fuenllana que se llama Duélete de mí, es vocal y acompañamiento con guitarra renacentista. Duélete de mi señora, señora, duélete de mí, duélete de mí. Que si yo pena padezco, todas son señora por ti, señora por ti, señora por ti. Mi vida que no te veo, mis años son para mí, ni descanso ni reposo, ni tengo vida sin ti. Ay, sin ti tengo así. Los días yo no los vivo, sufriendo siempre y por ti. ¿Dónde estás que no te veo? Alma mía, que eres de ti. Alma mía, que eres de ti. Y con este ejemplo. Y bueno, ya empezamos a encontrar la primera referencia escrita o documentada de la afinación de la guitarra renacentista. Se encuentra en el libro de Declaración de Instrumentos Musicales de 1555 de Juan Bermudo. Y él aquí menciona el temple nuevo, es decir, que el cuarto orden, si podemos ver, está afinado a la octava. El tercer orden va afinado por cuartas, ¿no? Entonces de sol a do, después tenemos una tercera de do a mi y rezamos una cuarta de mi a la. Y el temple viejo era lo único que cambiaba era el cuarto orden, el orden grave, que entonces estaba afinado una quinta, por debajo del tercer orden. Y también se afinaba a la octava, pero también se podía afinar al unísono, sobre todo en el temple viejo, no en el temple nuevo. Como mencioné, la guitarra había sido meramente popular, pero también se empieza a encontrar ya escritura polifónica y de solista y como de carácter cortesano de la guitarra renacentista por compositores como españoles como Luis de Milán,
recordemos ahorita que estamos estoy hablando un poquito más de España, de Miguel de Fuenllana, de Alonso Mudarra. Por ejemplo, la canción del Conde, Variaciones sobre un tema del Conde Claros, que es para vihuela, pero, pero Luis de Narváez también se encarga de, cuando publica esta obra, hacer como una pequeña adición para la guitarra renacentista, en donde al final está esta variación solo con 4 órdenes, solo para 4 órdenes. No especifica la afinación, pero el patrón de intervalos en el que están afinados estos órdenes sugiere mucho a que es de una guitarra renacentista. También en Alonso Mudarra hace en sus 3 libros de música de cifra para vihuela, incluye ahí ya algunas obras para la guitarra renacentista. Y dentro de ellas incluye 6, y dentro de ellas la primera es una fantasía con un estilo imitativo, usando el temple viejo, y también 3 fantasías más usando el temple nuevo. También Miguel de Fuenllana, en su libro de música para vihuela y de intabulación de ópera, este libro lo dedica, se publica en Sevilla en 1554 y lo dedica al príncipe Philip, que más adelante, 2 años después de esta publicación de 1554, el príncipe Philip pasa a convertirse en Philip II, ¿no? Pasa a ser el rey. Y en este libro, Fuenllana, incluye obras típicas para la vihuela, también incluye 9 obras para la vihuela de 5 órdenes, y incluye ahí 9 obras para la guitarra de 4 órdenes. Entonces, empezamos a ver cómo la guitarra renacentista empieza a tomar terreno dentro de la música polifónica y de la música solista. Y aquí vamos a escuchar un poco de esto de la obra de Conde Claros, con una guitarra. Esto como tal no es una guitarra renacentista, puede ser que sí, es una réplica, pero vamos a escucharlo. El intérprete es Bill Thatcher. Perdón, no se escucha el audio. ¿Escucha? Se escucha tu voz, pero no el audio del video. A ver, permítame. Ujú. ¿Ya se escucha? No, no sé si los demás escuchen algo. Yo no lo escucho en la transmisión. No, no se escucha tampoco aquí. Se escucha. No escucho. Qué extraño, porque si yo aquí me suena. Sí. ah, bueno, tengo una falla con el audio de este video. Ujú. Lo dejaremos en otra ocasión. Ok. Y bueno, después aquí empezamos a ver, como mencioné, ya en España se le empezaban a dedicar obras a la guitarra de 4 órdenes, pero en Francia, digamos que cuando en Francia se desarrolla con una mayor fuerza y termina siendo París como la capital de la guitarra renacentista. Y esto en el libro de Tyler y de Sparks, ellos mencionan que Enrique II da a Nicolas Duchemin el 8 de noviembre de 1554, le da un permiso como para que empiece a publicar de manera libre toda la música de tablatura, y dentro de ello pues, incluía música para laúd, para vihuela y también para guitarra renacentista. Y el 12 de noviembre de 1550 también se le concede este permiso a Robert Granjon, el cual en ese mismo año, el 23 de diciembre, con Michael Fesandat, que era un como importante
empresario de la imprenta en esa época, pues hacen un contrato como muy grande en el cual empiezan a difundir mucha música impresa para la guitarra renacentista. También eso hizo que la guitarra tuviera mucho auge porque ya era algo mucho mayor al alcance de todas las gentes, de todas las personas, y no nada más como se quedaba en este ambiente cortesano. Eso hizo que el desarrollo de la guitarra renacentista pues fuera de manera prominente. Y aquí voy a mencionar algunos de los libros que se publicaron. Por ejemplo, en 1550 se publica el primer libro de tabulatura para la guitarra y lo publica quien ya mencioné en esta alianza, Robert Granjon y Michael Fessenden, marcando la primera colección conocida dedicada a la guitarra en Francia. También Simon Gourlier en 1551 edita este libro que se llama Troisime Libre, tablatura de guitarra, en Lyon, en París, y era una antología de dúos, tríos. Y también voy a mencionar aquí a Adrien Leroy, quizás quien yo considero que es uno de los que más trabajo le dedicó a la guitarra renacentista, a componer y a publicar. ¿Y quién es él? Es Adrien Leroy, es un músico laudista, fue compositor y editor impresor francés en el Renacimiento. Es una figura clave en la historia de la guitarra y de los instrumentos de cuerda pulsada, tanto por su creatividad como intérprete y como compositor, pero también, como menciono, por su papel importante en la publicación de música instrumental. Esto no lo hizo solo, quien trabajó mucho con él y fue quien lo acompañaba y lo ayudaba en estos trabajos de publicación fue su primo Robert Ballard, con los cuales fundaron una prestigiosa editorial que se llamó Leroy y Ballard. Entonces menciono, Leroy es una figura esencial para el estudio del repertorio del instrumento en el Renacimiento. Y sus tratados, pues bueno, nos ofrecen fuentes primarias valiosas para la interpretación histórica. Y bueno, este es un compendio que hace, ay, perdón, acá estaba, no lo mencioné, paso a escribirlo, que hace Pierre Palais, que se llama Selectísima y Elegantísima. Y en él voy a mencionar un poco sobre algunas de las reglas iniciales. Recordemos que estos tratados pues también eran al alcance para todas las personas y mucho de lo que buscaban era explicarles a las personas cómo interpretar lo que estaba escrito. Si para los que tocamos guitarra o instrumentos de este estilo era como en nuestros tiempos y era una explicación como un guitarra fácil. Y en él, en su entrada, pone 8 reglas. Voy a leer un poquito de las 8 reglas. La primera regla dice que ante todo es necesario saber el límite de los tonos de la guitarra, que está comprendido dentro de los límites de los 4 órdenes. La segunda regla dice, por lo tanto, los 4 órdenes los expresamos en este pequeño libro mediante 4 líneas rectas. Si pueden ver aquí que tengo estas imágenes abajo de las reglas 6, 7 y 8, cada una de estas líneas es la que va a representar una de las cuerdas. Y también aquí expresa que la línea superior va a ser la cuerda más aguda y así sucesivamente hasta llegar a la cuerda más grave. En la tercera regla dice, dado que estos 4 órdenes no eran suficientes para expresar todas las diferentes voces, a menos que de alguna manera pudieran existir varios tonos diversos, fue necesario inventar una manera mediante la cual cada cuerda pudiera reproducir varias y múltiples alturas. Por tanto, en el mástil, es decir, en el brazo del instrumento, de esta misma guitarra se perciben espacios y estos espacios se van a llamar trastes. La cuarta regla dice, los trastes del mástil de la guitarra están representados por 8 líneas transversales, que serían estas. Si me permiten regresar, en esta imagen
vemos estas líneas que van perpendiculares con las cuerdas, son los trastes, los cuales van a estar representados en la regla número 7. Dice que van a estar representados por letras a partir de la B, es decir, el traste 1 va a ser la B, el traste 2 va a ser la C y así sucesivamente. Perdón, aquí me brinqué la regla 6. En la regla 6 nos dice que la letra A va a representar las cuerdas al aire, es decir, sin presionar, solo ya sea pulsada o rasgueada. Si aparece una sola A, es una sola cuerda; si aparecen varias, vamos a rasguear las cuerdas o a tocar más de una de manera simultánea. Y bueno, aquí en la regla 7, los trastes se les va a asignar una letra a partir de la B. ¿Por qué no la A? Bueno, ya mencioné, porque la A representa la cuerda al aire. Y la octava y última regla dice que también es necesario saber que después de la letra I ya no hay trastes en la guitarra. Y, por ejemplo, las letras K, I, M, N y las demás no tienen traste fijo en el mástil de la guitarra. Cuando aparecen en tablatura, como sucede ocasionalmente, deben tocarse según su orden, como si correspondieran a trastes fijos. En realidad, esto concierne a los virtuosos y a quienes tienen una larga práctica del arte. Donde quiera que aparecen estos ejecutantes, las interpretan de tal manera y con tanta perfección como si correspondieran a trastes en el diapasón. Esto suponiendo, por ejemplo, en la cuerda 2, pues tenemos que son 8 trastes que tenía el instrumento y de pronto aparece una letra que era simulante al 9, pues también un intérprete que ya conocía sabía que esa otra letra la podría hacer en la cuerda superior. A eso se refiere. Y bueno, esta sería mi charla sobre la guitarra renacentista y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leo. ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla y los demás miembros podemos activar nuestras cámaras? Claro, permítame. A ver, Aquí. yo puedo ayudar desde acá, ¿eh? Ok, si me puede apoyar aquí quitando el... Ajá. Listo. Bien. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. Adelante, Antonio, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, una preguntita para cubrir mi ignorancia. Cuando se refieren a órdenes, ¿se refieren a qué exactamente? Cuando hablo de órdenes me refiero a las cuerdas del instrumento. Ujú. Y aquí, como mencionaba, son de orden doble, quiere decir que cada una de estas cuerdas va a estar comprendida por 2 cuerdas afinadas al unísono. Y esa era una manera, podía ser que el instrumento, sus 4 órdenes fueran de doble cuerda, aunque la manera más tradicional es que el primer orden fuera de cuerda simple, es decir, que una sola cuerda. Y por eso se le decía también la guitarrilla de 7 cuerdas, porque aunque solo son 4, 3 de ellas tenían doble cuerda y normalmente estaban afinadas al unísono, excepto la cuerda grave, la cuerda más grave, que estaba afinada a la octava. Gracias. Entonces, primer orden es la cuerda aguda Ajá, el primer y, orden es la cuerda aguda, el segundo, y así y sucesivamente. así. Ok, muchas gracias. Aquí tengo, nada más para ejemplos, para propósitos de ejemplificar una guitarra renacentista, chiquitita. Entonces, podemos ver, tiene solamente 7 cuerdas, 7 clavijas. La primera normalmente se toca simple, o sea, dejas como cuerda simple. Y a partir de ahí son pares de cuerdas, ¿no? Entonces, como se vayan afinadas, algunos son en unísono, otras, bueno, yo en este momento las tengo en unísono, ¿no? Pero hay otras formas de afinar para que se oiga la octava.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes Sí, a adelante. todos. Una pregunta, Leo. ¿Has Dime. revisado esto en práctica? ¿Lo has puesto, lo has probado? Sí, claro. De hecho, el instrumento que ahorita muestra el doctor, yo lo tuve como 6 meses, estuve Ok. practicando con él. Y también, aunque ya no hablé de él, de la guitarra barroca, también es muy similar la escritura. Y sí, claro, claro que he hecho música con estos instrumentos. Y de este tipo de tablaturas siempre hago la referencia a la música mexicana porque pues, tenemos aquí bastantes cosas y bastantes ejemplos y que vale la pena rescatar. Pero hay de estos ejemplos acá, Aquí en algo México, parecido, no digo, no exactamente eso, pero como tal, no he encontrado. O sea, no he encontrado así algo parecido aquí en México para este tipo de instrumentos, no. No, no, no. porque bueno, O sea, yo desconozco, pero creo que no hay. ok, Hay por ahí hay unas, las tablaturas más antiguas que se conocen, híjole, yo me encontré con algunas tablaturas, no me acuerdo qué año, pero eran para guitarra barroca, incluso muy ok. posiblemente anteriores a Santiago de Murcia. En Murcia estamos hablando específicamente Códice Saliva, tal vez es de 1732, no sé si me Sí, equivoque. de hecho, se encuentra en Veracruz, ¿no? Sí, Un registro del Códice sí, Saldívar, que es de Murcia, pero sí. eso es para guitarra barroca, porque para guitarra renacentista, creo que no, ¿eh? O Ajá. sea, literalmente la tablatura, la partitura para tal. Pero también, sabes, por ejemplo, han aparecido música todavía más antigua, escrita en notación normal, que se sabe que se podría acompañar con guitarra. O sea, ¿me entiendes? O sea, Ujú. sí hay esa relación. Pero la tablatura específica para una guitarra, un guitar, yo desconozco. Yo creo que a lo mejor alguien lo ha descubierto por ahí, pero yo no tengo conocimiento de eso. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar este tema y le agradecemos a Leonardo por la presentación y pasamos a la siguiente ponencia en un momento más. Gracias.